Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión número 2 del corte número 3 de Estadística 1. Pues en esta oportunidad vamos a darle continuidad a la unidad número 3, darle continuidad y pues asimismo finalizarla. Habíamos quedado en este tema de medidas de dispersión. Esto para que ustedes puedan terminar una actividad que ya está planteada desde la semana pasada y puedan completar el taller como tal. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre medidas de dispersión. Entonces, como destacables se encuentran la varianza y la desviación estándar. ¿Listo? Están aquí marcadas con el color amarillo. Son medidas que permiten como determinar qué tan lejos o dispersos se encuentran unos datos frente a la media. ¿Listo? Entonces, supongamos que se hace una encuesta a nivel nacional de gustos nacionales frente a la música, ¿sí? Géneros musicales. Y se puede dar el escenario donde la música más popular sea pues el reggaetón o sea la misma popular colombiana, pero pues obviamente no hay en una población así tan grande, siempre hay una medida como la media que determine el gusto general de todas las personas. Entonces es allí donde encontramos los datos de varianza y desviación estándar, como gustos alternativos como, no sé, el rock, el jazz, la música en inglés, pueden estar tan alejados de una media frente a una encuesta o una valoración. Entonces, esta varianza nos permite como determinar qué tan lejos se encuentran ciertas cosas respecto a la media en un estudio estadístico. ¿Listo? Eh, en esto se pueden comparar varios datos, varias series de datos. Eh, en, en dos series de datos pues, se pueden tener las medias similares, pueden presentarse comportamientos similares, pero obviamente cada población o cada muestra tendrán comportamientos diferentes. Entonces, la varianza y la desviación estándar nos da un poco más de información para caracterizarla. ¿Listo? Eh, ¿Qué más podemos ver? Vemos que la varianza se puede calcular pues a través de una fórmula. ¿Listo? De las ventajas que tiene la estadística es que pues por no decirla toda, ya se encuentra pues formulada. Simplemente el trabajo de nosotros es como interpretar los problemas para saber qué fórmulas se pueden utilizar. Entonces vemos que aquí está la fórmula para hallar una varianza. ¿Listo? Más adelante mostraremos un ejemplo donde se evidencie cada uno de estos datos. ¿Listo? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal está el sonido? Ok, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver una figura donde se van a comparar dos muestras donde tienen la misma media, ¿listo? Pero tienen una diferencia en la dispersión de sus datos, o sea, sus datos están, por decirlo así, repartidos de diferente manera. Vamos a comparar esos valores máximos y mínimos en cada uno de ellos, ¿listo? Voy a ir a la interpretación de la figura y luego me devuelvo a este párrafo que lo que hace es describir esa figura. Veamos aquí la figura número 9. Voy a ampliarlo un poco. Dice, esquema general para el cálculo e interpretación de resultados obtenidos comparando dos series de datos. Entonces vamos a desglosarlo lo mejor posible. Al lado izquierdo pues tenemos dos series de datos, la serie 1 y la serie 2. Como podemos ver, son datos que son continuos en valores decimales. ¿Listo? Entonces tenemos la serie 1 y la serie 2. Cada una de las series vemos que tiene una muestra de 28 datos.
Entonces recordemos que la n es el número de la cantidad de datos que tiene la muestra. Entonces, estas dos series tienen la misma cantidad de datos, son 28. Veamos que para la serie 1 el valor máximo es 26,4. Aquí está. El valor mínimo 15,3. Aquí lo tenemos en la parte de arriba. Vemos que de una vez que el dato mínimo para la serie 2 es 7,1. Aquí está. Y el valor máximo 31,2. ¿Ok? Aquí mismo pues nos dan los datos de la varianza, pero pues vamos a ver cómo se halla. Fijémonos acá, vamos a empezar desde acá. ¿Listo? Entonces, para la serie 1, entonces recordemos que la media, entonces es una barrita horizontal encima, representa la media. Entonces, para la serie 1, recordemos que la media es sumando todos los datos, este signo es de sumatoria, entonces sumatoria de todos los datos de esa muestra dividido entre n. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a hacer? Sumar todos estos datos de la serie 1 desde el 15,3 hasta el 24,6 y lo vamos a dividir en 28. ¿Listo? Al hacer esos cálculos, pues nos da una media de 19,1. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos presentan la, la ecuación para la varianza. ¿Por qué teníamos que hallar la media? Porque fíjense que aquí en la ecuación de la varianza está el dato de la media, entonces lo necesitamos. Entonces la varianza está dada por la sumatoria de qué datos. Entonces vamos a tomar cada uno de los datos que tiene la serie y a cada uno le vamos a restar esa media. ¿Listo? Esa resta la elevamos al cuadrado y va a ser con cada uno de los datos. Entonces veamos aquí el primer ejemplo. Entonces arrancamos con el primer dato. ¿Quién es el primer dato de la serie 1? Es 15,3. Esto lo tenemos acá, 15,3. Entonces ese dato le voy a restar la media que la llevé anteriormente, 19,1, y esa resta la voy a elevar al cuadrado. Como es una sumatoria, entonces el siguiente término va a ser el dato número 2, 15,4, mírenlo aquí está, de segundas, y le voy a restar nuevamente la media y esa resta la elevo al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el dato número 28. Entonces toda esa sumatoria la voy a dividir en el n, que es tamaño de la muestra, que es 28, arrojándonos como tal 14,3. ¿Listo? Ese es el dato de la varianza. ¿Ok? Entonces, vamos a devolvernos aquí al párrafo y a hacer la interpretación de lo que se ha hecho hasta el momento. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Al diagramar los valores de las dos series alrededor de la media, se puede observar las distancias de los datos. Entonces, miremos las distancias de los datos aquí en este diagrama. ¿Listo? Entonces, este es un diagrama de caja y de bigotes. Entonces, fíjense que aquí está diagramada la serie número 1, ¿ok? Donde podemos ver que aquí este extremo menor representa al dato menor, ¿listo? Que es 15,3. Y este dato representa el dato mayor, ¿listo? Que viene siendo 26,4. Aquí está. Entonces aquí está el 26,4. Perdón, a ver, veamos acá qué pasó. Ese es el dato menor. Eh, bueno, acá debería estar más arriba, ¿cierto? Bueno, el hecho es que al hacer esta gráfica y al ubicar cada uno de estos datos, entonces empezamos a ubicar 15,3, 15,4, 15,4, perdón, 15,6. Entonces, cada uno de estos puntos representa un valor. ¿Listo? Y aquí miramos la serie número 2, donde arrancamos del dato menor, que es 7,1, ¿listo? Y que aproximadamente va hasta el 31,2, ¿listo? Pero aquí parece que
bajan un poco los límites superiores. Entonces, nótese que al graficar cada uno de estos, aquí representados con puntos gruesos y de colores, se puede observar simplemente con el dibujo. Todavía no hemos llegado a interpretar la fórmula. Que los datos de la serie número 2 están más dispersos. ¿Listo? Hay una gran distancia entre el dato menor y el dato mayor. Y así para la serie 1. Aquí en la serie 1, pues los datos están menos dispersos, por ende, su desviación debería ser menor. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar aquí el párrafo. ¿Qué más dice? Entonces, aplicar la fórmula de la varianza y vamos a determinar si la desviación de las dos series, si en la desviación de las dos series encontramos efectivamente que la serie 1 presenta una menor desviación, ¿listo? Simplemente por interpretación gráfica. Entonces, por lo tanto, se calcula la media, que fue lo que hicimos acá inicialmente, se calcula la media, ya que la fórmula de la varianza lo exige, tiene ese dato de la media, ¿sí? Entonces, se halla la media y luego dice, esto no quiere decir que que la media de la serie 2 sea un dato no representativo, ¿sí? Entonces, vamos a comparar aquí las medidas de cada uno. Entonces, fijémonos acá. Fíjense que las medias, como se habló al principio, son la misma, 19,1 para la serie 1 y 19,1 para la serie 2. Entonces, eh, recordemos que dando el ejemplo de introducción, entonces las medias no siempre determinan como la tendencia total de los datos. Entonces, por eso se toma el valor de la varianza para poder determinarlo y hacerle un mejor estudio estadístico. Entonces veamos qué pasa. Vamos a darle aquí continuidad. Fijémonos acá que la varianza va a ser un término y va a estar representado por S al cuadrado. ¿Listo? Es importante tener en cuenta la nomenclatura. S cuadrado va a ser la varianza. Entonces, ¿qué pasa con la varianza? La varianza y la desviación estándar están directamente relacionados. Dada que la varianza está dada por una S al cuadrado, al sacarle la raíz cuadrada, entonces yo voy a encontrar el dato de la desviación estándar. Entonces, fijémonos cómo se va a usar este dato de la desviación estándar. Entonces, fijémonos que para la serie 1, la desviación estándar nos dio 3,8, que pues se calculó sacándole la raíz cuadrada a la varianza que encontramos en esta fórmula de aquí arriba. ¿Listo? Entonces se encontró la varianza, a ella se le sacó la raíz cuadrada y hallamos la desviación estándar. ¿Listo? Entonces fijémonos que aquí ya hay una interpretación. Entonces para la serie 1 sabemos que la media es 19,1 y este más o menos se le pone porque como es una desviación, entonces se puede generar una desviación de 3,8 unidades. ¿Listo? Entonces, es decir que la media aritmética exactamente es 19,1, pero dada que tiene una desviación, entonces su mayoría de datos se puede encontrar cercanos al 19 con 3,8 unidades por encima, ¿listo? Que es el signo más, o con 3,8 unidades por debajo, representado con el signo menos. ¿Listo? Entonces, esa desviación nos da como una determinación, bueno, qué tan alejados están los datos de la media como tal. Y fijémonos aquí, digamos aquí ya se tiene, por ende, que la desviación estándar de la población o de la muestra 2 dio 6,8. ¿Listo? Entonces, lo mismo, ¿cuál sería el proceso? Coger todos estos datos, hallarle la media, ¿sí? Y luego de hallar la media, entonces se aplicará la misma fórmula de la varianza. Entonces se coge cada uno de estos datos,
menos la media de ese grupo de datos, se elevan todos al cuadrado y se divide entre 28. Aquí en el ejercicio, pues solo se explicó con la serie 1. Fíjense que la serie 2 va muy acorde a la representación gráfica. Entonces, fíjense que la serie 2 tiene la misma media, pero va a tener una desviación de 6,8. Es decir, que sus datos, la mayoría de sus datos pueden estar 6,8 unidades por encima del 19,1 o 6,8 unidades por debajo. ¿Listo? Entonces acá viene otra interpretación. Dice, la serie 1 con una media de 19,1 presenta una variación de 3,8, mientras que la media de la serie 2 presenta una variación de 6,8. ¿Listo? Entonces, esto nos da a decir o nos da cuenta de que todos los datos de la serie 1 presentan una media, pero que sus datos están un poco más agrupados comparándolos con la serie 2. ¿Listo? Entonces, una muestra, entre más grande sea su varianza, entonces podemos decir que su media no sería un dato muy confiable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de un grupo de estudiantes. Supongamos que de un grupo de estudiantes, la media en cuanto a la edad sea 25 años. ¿Sí? Entonces, si dicen eso, pues uno pretendría pensar que su mayoría de miembros de los estudiantes oscila entre los 20, 30 cercanos, pero asimismo pueden haber estudiantes que están por encima de los 40 o de los 50. ¿Sí, aló? ¿Me escuchan ahí? Ok, sí, parece que se cayó en un segundo y pues me emocioné con la explicación y no me había dado cuenta que se había caído la señal. Ya les voy a compartir el archivo y retomamos. ¿Listo? Ok, listo, por favor confírmenme si pueden ver pantalla. Listo, perfecto. Entonces, eh, retomando. Entonces, para la serie 1 se hizo un estudio para hallar su varianza, ¿listo? Entonces recordemos que se utilizó esta fórmula donde se sumaban cada uno de los datos restándole la media. Entonces recordemos, aquí teníamos el 15,3, le restábamos la media que se halló inicialmente, 19,1, y cada una de esas restas se fue elevando al cuadrado y se sumaron entre sí. Luego se dividió entre 28. ¿Listo? Eso dándonos una varianza de 14,3. Entonces, hay que tener en cuenta la nomenclatura que vamos a utilizar. Entonces, este S cuadrado significa varianza. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio se hace la explicación de cómo se halló la varianza para la serie 1. ¿Listo? Para toda esta primera columna de acá. Listo. Entonces, no sé si en la anterior grabación, antes de que se cortara la señal, alcancé a explicar algo del gráfico, si lo alcanzaron a ver. Entonces, nuevamente lo explico. Aquí en esta parte, pues, se graficó en su mayoría a los puntos de la serie 1. Entonces, fíjense que la mayoría
estos datos de la serie 1, ¿sí? Están agrupados, están cercanos a la media que es 19,1. ¿Qué pasa al graficar los datos de la serie 2? Entonces, cada uno de estos punticos representa un dato de estos. Entonces, serie 2 veamos que tiene un dato de 7,6. Y al graficar sus datos, en su mayoría, porque no se grafican todos, vemos que gráficamente se ve que en la serie 1 los datos están más agrupados y en la serie 2 hay una dispersión más grande. Es decir, se encuentra que el dato menor y el dato mayor están muy lejos respecto a la media, ¿sí? Entonces, primero hacemos una interpretación gráfica en este caso. Ya de una vez podemos decir que la serie 1 podrá presentar una menor desviación o varianza, ¿listo? Entre sus datos. Entonces vamos a ver cómo se pasa de una varianza a una desviación estándar. ¿Listo? Entonces, aquí dado que ya encontramos la varianza para la serie de datos 1, entonces, para hallar su desviación estándar, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada a este dato, al 14,3. ¿Listo? Entonces, al tener ese 14,3, yo le saco raíz cuadrada. Y ese dato que me da viene siendo la desviación estándar. Y es un dato muy importante, el cual yo lo voy a unir a la media de la muestra que yo hallé inicialmente. Entonces, fíjense aquí algunas interpretaciones que hay. Entonces dice, para la serie 1 se tenía que que había una media 19,1, ¿listo? Pero entonces, al hallar su desviación estándar, se la unimos a esta media. ¿Cómo se interpreta? Entonces, que la media de los datos de la serie 1 es de 19,1 más o menos 3,8 unidades. Entonces, estas 3,8 unidades se le pueden sumar o se le pueden restar. Es decir, que su mayoría de datos que están cercanos a la media se encuentran por 3,8 unidades por encima o 3,8 unidades por debajo, ¿sí? Su mayoría de datos están como a esta distancia de la media. Entonces, internamente, pues se hizo el cálculo para la serie 2. Entonces, se hace la explicación para los datos de la serie 1. Internamente se sacaron los datos para la serie 2. Entonces, ¿cómo se haría la varianza para la serie de datos 2? Entonces, lo mismo, se cogen todos estos datos de la serie 2, se suman y se divide entre 28, que es el número de datos, y así se halla la media. ¿Listo? Entonces, hallando la media, ya sabíamos que era de 19,1. ¿Listo? Ese dato ya lo teníamos. ¿Cómo se halla la varianza? Entonces, lo mismo. Tendremos que coger cada uno de estos datos, empezando como el 7,1, le restamos el 19,1, ya que es la misma media, y elevamos al cuadrado cada una de esas restas que yo haré con cada uno de estos datos y la media. Entonces, al hallar la varianza, entonces le sacamos raíz cuadrada y aquí pues nos indican que su desviación estándar, lo voy a marcar aquí con azul, es de 6,8. ¿Listo? Dado el gráfico, dados los datos, pues era esperable que la desviación estándar fuera mayor, ya que sus datos se encuentran más dispersos, ¿sí? Entonces, para la serie 2 se dice que la media va a ser de 19,1, pero más o menos 6,8 unidades. Entonces, su mayoría de datos va a estar por 6,8 unidades por encima o por debajo. ¿Listo? Entonces, aquí fue claro que la serie de datos 2 iba a tener una mayor desviación dada la dispersión de sus datos. Entonces, cuando se fue el sonido, pues les estaba explicando un ejemplo que es como muy claro. Suponga que se tiene un, ¿un qué? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Ok, listo. Entonces, suponga que se tiene
un grupo de estudiantes, ¿listo? Y de ellos se sacan las edades. Y pues a partir de las edades se halla la media. Supongamos que esa media va a ser los 25 años. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo un grupo de estudiantes con una media de 25 años, puedo decir que encuentro alumnos relativamente jóvenes, ¿sí? Ya que, pues, a pesar de que es la media, puedo encontrar alumnos menores de los 25 y asimismo mayores, pero yo esperaría que no fuera tanto. Pero entonces esa media, fíjense que no es un dato representativo para todo el mundo, porque asimismo, como tengo alumnos de 25, pueden haber de 20, de 30, también tendré de 40, de 50 a 60 años, o hay otros de 18 años. Y eso en la realidad pues pasa, ¿sí? Entonces, fíjense que la media no siempre va a ser un dato representativo cuando yo vaya a hacer estudios estadísticos, ¿listo? Más si son de poblaciones. Siempre es importante conocer todos los datos para hallar este tipo de interpretaciones como las desviaciones o las varianzas, ¿listo? Ok. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de cómo hallar este tipo de varianzas, perdón, y desviaciones estándar. Entonces, vamos a trabajar ahora con datos que son agrupados, ¿listo? Entonces, aquí vamos a ver una serie de intervalos y marcas de clase, ¿listo? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a mostrarles el gráfico y nos vamos devolviendo aquí en este párrafo que es la interpretación. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran cómo es el procedimiento para el cálculo de varianzas con datos agrupados. ¿Listo? Voy a ampliarlo aquí un poco más. Entonces, supóngase que ya se tienen unos datos que están agrupados. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unas marcas de clase, ¿sí? Ya determinadas. Aquí tenemos una frecuencia. ¿Listo? Entonces, fíjense que se tiene una frecuencia que al sumarlo da 28. Entonces se tienen ya 28 datos. Entonces, fijémonos, aquí en la frecuencia relativa porcentual, entonces este número de datos se muestra en términos de porcentaje. Entonces, ¿cuánto representan eh, estos 15 datos? Representan el 53,6% y así sucesivamente. Aquí están las frecuencias absolutas, que es donde se va sumando este dato con el siguiente. Aquí nos da 19, 19 más 2 es 21, 21 más 3 es 24 y así sucesivamente. Ya lo hemos explicado en anteriores sesiones. Entonces, lo que vamos a ver es otros métodos para calcular esa varianza, en este caso para unos datos que ya se encuentran agrupados. ¿Listo? Entonces, primero vamos a encontrar un factor llamado y. ¿Listo? Ese valor lo necesitamos dado que aquí tenemos tres fórmulas donde nos lo piden. Entonces, en el anterior ejercicio, el dato que nos pedían era la media. Entonces, arrancábamos hallando la media de la población. Entonces, fijémonos acá. ¿Cómo sacar el dato y? Entonces, voy a hacer la sumatoria, ¿sí?, de los valores de la marca de clase y lo voy a multiplicar por cada una de las frecuencias. ¿Listo? Y luego lo divido entre n. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Cada uno de estos datos, entonces voy a coger esta marca de clase, luego la multiplico, a ver, veamos con colores. Entonces cojo este dato, lo multiplico por este 15, ¿listo? Entonces como es sumatoria, entonces a ver, pongámoslo acá. Entonces, ese y, voy a poner los primeros datos para que se vea ahí cómo sería la dinámica. Entonces el y sería la sumatoria, entonces vamos a hacer la primera sumatoria. La primera sumatoria, entonces todas las sumatorias van entre paréntesis. Será 16,11 es por 15, ¿listo? Y fíjense que pues no tiene nada más, no está ni el cuadrado ni nada de eso. Entonces lo cerramos.
aquí al principio, si quieren, podemos agregar otro paréntesis que va a ser el más grande. Y aquí le vamos a sumar el siguiente, así, el siguiente término de la sumatoria, que va a ser coger, a ver, cambiemos aquí el color, coger la siguiente marca de clase y lo multiplicamos por la siguiente frecuencia. Entonces aquí el siguiente término va a ser el 18,43 y lo multiplicamos por 4. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, al hallar toda esa sumatoria y al dividirlo en n, que es 28, obtenemos este dato que es 18,84. ¿Listo? Entonces, fíjense. Ya tengo el factor y. ¿Listo? Que me piden aquí en todas las tres fórmulas para hallar la varianza en datos que están agrupados. Ahora voy a desarrollar estas 6 columnas. ¿Listo? Entonces, recuerden, súper importante saber como las herramientas básicas de Excel, ya que es como la herramienta primordial que nos ayuda a hacer todo este tipo de cálculos. Si uno hace la formulación bien de cada una de las columnas y de celdas, simplemente es ingresar los datos y Excel pues le halla uno. La idea es que aquí pues demos la interpretación de cada uno de los procesos. Entonces, ¿cómo se halla aquí el dato de la primera columna? Pues vemos que va a ser la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia relativa, ¿listo? Entonces, escoger este dato por este, ¿listo? Y así se hace sucesivamente, se va marcando cada uno de estos datos. Aquí en esta columna, pues se coge la marca de clase, o sea, cada uno de estos datos, y le voy a restar el factor y que hallé, ¿listo? Y dan estos datos. Aquí tenemos esta misma resta, o sea, este mismo valor, y se multiplica nuevamente por la frecuencia relativa, ¿listo? Entonces, este dato, entonces este menos 2,73 lo multiplicamos allá por 15, ¿listo? Y así llenamos esta columna de acá. Y aquí, ¿qué se hace? Pues se coge este dato, se eleva al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia relativa. Acá en la columna 5 se coge cada una de las marcas de clase, que las tenemos acá, se elevan al cuadrado, y en la sexta, pues cada uno de estos valores que ya están al cuadrado, los multiplicamos por la frecuencia relativa. ¿Listo? Y así pues obtenemos cada uno de los datos. Entonces fíjense que estas fórmulas 7, 8 y 9 nos llevan a hallar las varianzas. ¿Listo? Entonces varianza con estos tres métodos para datos agrupados. Entonces hay que mirar, pues, ¿qué tiene cada una de las fórmulas? Bueno, sumatoria de esta resta al cuadrado por la frecuencia relativa. ¿Listo? Pues fíjense que estos datos vienen siendo cada uno de estos de acá, ¿cierto? Miren, acá está la fórmula. Marcas de clase por el menos el factor y, todo elevado al cuadrado por la frecuencia relativa. Entonces, coger todos estos números, los sumamos, que es sumatoria, y lo dividimos en 28. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada una de estas. Teniendo la construcción de cada una de estas columnas, pues ya formular cada una de estas ecuaciones, pues ya va a quedar sencillo. Entonces, cada uno de estos resultados nos dio lo mismo. Tendría que dar lo mismo, 12,3. Entonces, recuerden que el dato que se halla es varianza, ¿listo? Entonces, cada uno de estos datos es la varianza. ¿Listo? Entonces, ¿qué sacamos cuando esta varianza le aplicamos la raíz cuadrada? Pues obtenemos lo que es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, aquí nos da una desviación estándar del 3,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, aquí como les decía, podemos utilizar las herramientas que ya están en Excel, ¿listo? Y las que hemos venido desarrollando en talleres anteriores. Bueno, aquí la guía pues nos habla algo de coeficiente de variación, sí, que es utilizado cuando se quiere comparar muestras, cuando se generan o cuando se manejan unidades diferentes, cuando se quiere ver una variación
respecto a una base, o sea, comparándolo con otros datos o con otros estudios, por decirlo así. Aquí tenemos un puntaje típico o estandarizado, entonces está representado por esta Z, ¿listo? Entonces, aquí la ventaja es que cada uno de los términos ya vienen con sus fórmulas. Entonces vemos aquí la fórmula para sacar un puntaje típico o estandarizado. ¿Listo? Entonces también aquí se hace el estudio de la desviación respecto a una media y ahí es donde se quiere saber la posición exacta que tiene un dato. ¿Listo? Respecto a los demás. ¿Ok? Entonces aquí se ve un ejemplo. Entonces, se tienen dos pasantes. ¿Listo? Entonces, de último semestre de diseño gráfico. Entonces, ambos presentan evaluaciones finales y se obtienen unos resultados. Entonces, dice que el primero obtuvo una calificación de 300, ¿listo? Donde el mínimo de aprobación, entonces fíjense que ese mínimo de aprobación está dado por 250 más o menos 12. O sea que hay un puntaje estándar de 250, pero aquí le cabe como una desviación tanto por arriba como por debajo. ¿Listo? Entonces hay como un intervalo donde pueden obtener estos mínimos aprobatorios. Para el segundo se tiene que obtuvo 130 y también hay un mínimo de aprobación que será 120 más o menos 12. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí la desviación es la misma para cada uno de los puntajes mínimos de aprobación para cada uno de los estudiantes. Entonces hay que ver cuál de los dos estudiantes le fue mejor. ¿Listo? Entonces veamos. Veamos, recordemos aquí la fórmula. Entonces está por Z sobre un X mayúsculo menos X minúscula. Entonces veamos qué representa cada una de esas X. Entonces para el estudiante 1, entonces esa X mayúscula está por el dato que yo quiero estudiar para ver cómo está respecto a otros. Entonces ese X va a ser el dato, o en este caso la calificación que obtuvo el estudiante 1. Debemos restar la X pequeña que va a ser como el puntaje mínimo de aprobación, este 250, y lo dividimos, aquí está, por esa S, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver como una correlación que hay entre varios términos. Entonces veamos, el S al cuadrado, entonces ya vamos a ver que ya vimos que es la varianza. ¿Listo? Eh, el S solito es la que, pues la raíz cuadrada de la varianza. Que a su vez es igual a la desviación típica. Listo. ¿Ok? Entonces fíjense que esta S, entonces una S al cuadrado, al sacarle una raíz, pues queda la S sola, que se va al exponente. Entonces la desviación típica la podemos encontrar de dos maneras, con esta S o el símbolo sigma. ¿Listo? El símbolo sigma que viene siendo este signo que está acá. ¿Listo? Entonces al sacarle la raíz cuadrada a ese cuadrado, a ese, nos queda sigma. ¿Listo? Representa, esos dos símbolos representan la misma desviación típica. ¿Listo? Entonces aquí en la fórmula pusieron ese. Hubieran podido poner sigma, pues da lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí se tiene el dato del estudiante en la calificación, se le resta ese mínimo aprobatorio y se divide en esa desviación típica. Entonces, fíjense que aquí el problema nos daba la desviación típica. Ese más o menos 12 se refiere a esa desviación típica. ¿Listo?
Aló, aló, aló. Sí, ahí estoy otra vez. Qué pena con ustedes. Se volvió a caer la señal. Listo, retomemos ahí brevemente. Gracias por avisar. Listo. Ok. Entonces retomamos. Les decía que aquí en la fórmula pusieron una S llamándolo desviación estándar, pero si hubieran querido poner el signo sigma, pues daba lo mismo, ¿ok? Entonces, respecto a la fórmula, entonces el estudiante 1 va a ser x mayúscula, fíjense acá, menos x minúscula. Entonces, este x representa la puntuación del estudiante o el dato que nosotros queremos determinar. Le restamos como ese mínimo aprobatorio o media. En este caso es como el mínimo aprobatorio. Entonces, el estudiante 1 sacó 300, le restamos ese mínimo aprobatorio y lo dividimos en la desviación típica. Entonces, fíjense que la situación ya nos daba ese valor de desviación típica, este más o menos 12, ¿ok? Entonces, al hacer esos cálculos, nos da 50 sobre 12 y eso nos da 14,16. ¿Qué pasa con el estudiante 2? Entonces, a pesar de que ambos tenían la misma desviación típica de aprobación, el estudiante 2 sacó 130, ¿sí? Y el mínimo aprobatorio era 120. Entonces, estuvo muy cerca a ese mínimo. Y al dividirlo entre 12, entonces nos da 10 dividido en 12, 0,83. ¿Listo? Entonces, este dato que se obtiene es un puntaje típico o estandarizado. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, acá dice, en el caso del segundo estudiante, se encontró que estaba por 0,83 por encima del promedio, mientras que el primero se encontró a 14,16 por encima del promedio. Entonces, nótese que el estudiante 1 sacó pues un 300 sobre 250 mínimo o esperados, entonces tuvo un rango como de 50 puntos por encima y el estudiante 2 solo tuvo 10. Entonces, por eso ese puntaje del estudiante 1 da que tuvo un mejor resultado que el estudiante número 2. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Pues tenemos algunos temas de medias de asimetría, ¿sí? Entonces, cuando comparábamos lo que era esta moda, que es el dato que más se repite, aquí la media y aquí la media de los datos. Entonces, aquí se hace como un comparativo entre cuál sería el esquema de la distribución respecto a los datos. Entonces, siempre arranco con este dato B. Entonces aquí en el B se tiene que, hay una distribución simétrica si la moda de los datos, o sea, en una serie de datos, el valor que más se repite es igual al dato de la media, que es el dato que parte exactamente a la mitad de una serie de datos, y también es igual a la media, entonces se tiene una distribución pues simétrica. Vemos que si aquí la moda es mayor a la media y a su vez es mayor a la media, se dice que es asimétrica positiva. ¿Listo? Y será negativa cuando la media de los datos sea menor a la mediana y a la moda. ¿Listo? Entonces son como tres fórmulas para utilizar si yo quiero hacer el estudio de qué tipo de distribución van a tener unos datos como tal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cada una de las tres fórmulas en caso tal que alguien quiera hacer el estudio, si es asimétrico, si es positivo, si es negativo o si hay una relación que es simétrica. ¿Listo? Aquí se muestra pues un esquema de tipo de asimetría que presenta unos pesos de alfileres. ¿M? Entonces, ya habíamos hecho un ejercicio similar donde se daban unos límites inferiores, otros superiores, unas marcas de clase, y aquí cada una de las columnas frente a las frecuencias relativas y absolutas. Entonces, fíjense que después de hacer este estudio, comparando los tres datos que son importantes, la media, la mediana y la moda, entonces se encuentra que la moda pues es 0,38, la media 0,50, la mediana 0,49, ¿sí?
Entonces, fíjense que se toma una determinación de que es asimétrica positiva, ¿listo? Dada esta relación que se tiene. Entonces, ¿cuál es la base? Haber visto cuáles son las distribuciones para cada una de las asimetrías o la simétrica y ver frente a las fórmulas, estas tres, qué tipo de comportamiento van a tener unos datos. ¿Listo? Eso es simplemente si yo quiero determinar de qué manera van a estar distribuidos unos datos. ¿Listo? Aquí se tiene otro gráfico, otra manera de comparar esos datos. Entonces aquí se comparan como tres tipos de datos. Fíjense que cada uno tiene una curvatura diferente. ¿Sí? Entonces aquí se hace referencia al valor Y, se hace referencia a unas marcas de clase, a unas frecuencias, ¿sí? Entonces fíjense que cada uno va a tener unas características. Esto ya es como para estudios cuando yo quiero hacer unas comparaciones frente a hacer estudios asimétricos, ¿sí? Usualmente no son tan usados, ¿sí? Se usan más en investigación, cuando se quieren hacer encuestas de tipo nacional, o sea, bastante grandes, y se quieren sacar, pues, la mayor caracterización de una población, pero son encuestas, digamos, a tamaños muy grandes. ¿Listo? Pues conclusiones, ya ustedes se han dado cuenta que estos tipos de estudios estadísticos la ayudan a uno como a ver un poquito más allá de unos datos, ¿sí? El hecho de interpretarlos de una manera correcta, sacar conclusiones, eh, hacer como inferencias frente a unos resultados. Entonces es donde uno le halla la usabilidad a este tipo de herramientas. Entonces, consejo importante, usen una buena herramienta en Excel, programen bien las celdas como tal, las columnas y todo lo que tengan que hacer para que este trabajo no sea dispendioso y solo sea ingresar una serie de datos a partir de una interpretación y pues que la herramienta haga lo demás. Ya luego de sacar unos resultados, uno se dedica es a interpretarlos. ¿Listo, muchachos? Pues nada, ya con este trabajo, entonces, ustedes pueden terminar el trabajo que se dejó en la unidad número 3. Entonces, ese trabajo ya está colgado en esa sección. Entonces, como ya se tenía un trabajo adelantado, la idea es que con esto lo complementen, hagan unos 3, 4 puntos más que hacían falta del taller y de aquí pues al día sábado en horas de la noche tendremos como el plazo para entregar este trabajo. ¿Listo? Entonces, nada, pues muchas gracias a todos, gracias a los que han escrito, a los que han estado pendientes. Puse un anuncio para que aquellos que han tenido dificultades, pues se pongan al día, ya que di apertura a muchos de los espacios, ¿vale? Una feliz noche para todos.